Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos, somos los seres de luz. Las creencias religiosas fueron desarrolladas para controlarlos, someterlos a través de temores difusos, haciéndolos prisioneros de dogmas con el propósito de obligarlos a seguir una línea recta diseñada y trazada por quienes afirmaban ser poseedores de directivas recibidas directamente de un Dios creador, siendo este, por supuesto, el único Dios verdadero, teniendo que enfrentarse con sus ejércitos de creyentes a otros seres humanos, considerando la suya como la única verdad. De ahí el número de conflictos religiosos, que han permitido matar a millones de sus hermanos y hermanas, con el pretexto de reprimir a los incrédulos de todos los bandos. Muchas cruzadas o invasiones de países bajo falaces pretextos de evangelización, tenían como única ambición invadir territorios para conquistar y robar esos codiciados lugares. Observa a lo largo de los siglos, cómo vivían los diferentes nativos en sus respectivos países. No conocían estas influencias religiosas, ni siquiera conocían su nombre, hasta su invasión por parte de conquistadores hambrientos de poder y riqueza. Estos seres, en su verdad, estaban conectados a las poderosas energías de la vida, respetaban sus reglas, vivían en comunión con los diferentes reinos, sabían comunicarse con los numerosos espíritus, genios o semidioses de la naturaleza y respetaban profundamente a aquellos entre ellos, que tenían visiones de mundos sutiles, y podían revelar algunos de sus secretos. El conocimiento intuitivo del poder curativo de la naturaleza y las plantas garantizaba la buena salud a estas personas inspiradas. Estos hombres y mujeres de diversos continentes con verdadera espiritualidad eran considerados salvajes, mientras que aquellos, la mayoría de los cuales procedían de países europeos destructivos y conquistadores, creyéndose más civilizados, podían así, en completa paz y para la gloria de su Dios supuestamente de amor, destruir su cultura y sus conocimientos milenarios, así como su profunda relación con los universos y el cosmos. Se les impuso ese Dios del que nunca habían oído hablar, se prohibieron sus costumbres, para alejarlos cada vez más de sus relaciones con la naturaleza, y luego fueron invadidos por el modernismo y el materialismo, que casi logró destruir sus almas. Muchos chamanes, hombres y especialmente mujeres, en estos tiempos de oscurantismo, eran sacrificados, porque eran tratados como seguidores de la brujería, por los rostros oscuros de los inquisidores. Todo esto te parecía correcto y normal, ya que seguías ciegamente lo que te imponían tus líderes religiosos. ¿Cuántas oraciones se han dirigido hacia un cielo lejano para garantizar su protección, la de aquellos que se inclinaban ante estas autoridades eclesiásticas de todas partes prometiendo el paraíso si seguían ciegamente sus mandamientos? Como un velo que se rasga ante tus ojos, dejas la ilusión a través de la revelación de tu propio poder de decisiones, que surge del descubrimiento de la fuerza de tus pensamientos, creando la realidad de tu mundo. ¿Entiendes y ahora reconoces todas las mentiras de cuyas manipulaciones fuiste víctima voluntaria? Ha llegado el momento, por decreto divino, de su liberación total, del fin de los miedos y las ataduras, de sentirse conectado con el gran todo. Gracias a su tecnología, incluso aún primaria, descubrieron los numerosos sistemas solares que los rodean, abriendo enormemente su mente en la revelación, de que no serían los únicos seres vivos en estos inmensos universos, que están empezando a percibir. Sin embargo, todavía estás en las primeras etapas de tus descubrimientos, que te llevarán a encontrarte con tus hermanos y hermanas de las estrellas cercanas. Para estos encuentros programados es necesario un poco más de despertar y, sobre todo, apertura de corazón y amor. Estás cansado de los acontecimientos climáticos, de las grandes perturbaciones que te llevan a correr el riesgo de perder todo lo que constituye tu riqueza material. Tienes sed de sencillez,
de consumir menos, de vivir con simplicidad, y esto te hace querer abandonar estas viejas costumbres. Este tiempo que están viviendo actualmente, en el que han elegido encarnar, es para muchos de ustedes una oportunidad de redescubrir esta conexión profunda con su madre tierra y los universos circundantes, para experimentar una verdadera espiritualidad basada en el gran poder del amor. Sentirse conectado con este gran todo, es un regalo que redescubrí de este contacto con el centro de ti mismo. La amnesia te deja así la memoria flamígera de su realidad divina, que guía ahora sus pasos, para dar la etapa final de transformaciones, de purificaciones, que cada uno de ustedes debe experimentar para liberarse definitivamente de prisiones y servidumbres. Con las importantes transformaciones que está experimentando tu madre tierra, transformaciones naturales o resultantes de la ingeniería maquiavélica, que perturban fuertemente los ciclos naturales de la naturaleza, sientes la conciencia de tu tierra. Comprendes que es un ser vivo que recibe las energías del cosmos que te rodea, que de su propia estrella solar alineada con el gran sol central de los multiversos, el mismo un difusor de las frecuencias más elevadas provenientes de la fuente creativa. Sientes también, como una profunda tristeza, el malestar de tu planeta nutritivo soportando tus errores, y tu falta de respeto hacia la profusión, de que te ha ofrecido desde que tomaste los caminos de la vida. Viven su encarnación, y esta relación con su planeta como un regalo magnífico, que les ha permitido beneficiarse de las diversas, y a veces dolorosas experiencias, que debieron conocer antes de darse cuenta de que el amor, es el único vínculo impulsor de la relación con este gran todo del cual eres parte. Un deseo de cambios profundos está ganando los corazones de los despiertos, de cada uno de ustedes que participan en esta revolución de la conciencia. Ha llegado el cambio, el regreso a la fuente, el despertar de los corazones, la comprensión del poder creativo del amor. Agradécele por esta conciencia, que te eleva inmediatamente por encima de la mediocridad y las bajas frecuencias, que ya no existen gracias a esta apertura de corazón a la intuición que esto les aporta. Miran con profundo desapego lo que los globalistas, y todos los que, se aferran a sus poderes ilusorios, intentan en vano hacer para mantenerlos en este mundo oscuro en el que se complacen. Ya no confíes en ellos ahora que tus ojos se abren, que las conciencias se dan cuenta del poder educativo de tus diversas experiencias, que te han conducido a este momento mágico, donde la luz de la fuente divina, te hace experimentar en cada momento una verdadera espiritualidad compartida con todos tus hermanos y hermanas de los universos circundantes. Vivan en lo profundo de su corazón el brillo sublime de su realidad divina. Paz y amor en cada uno de ustedes. Gracias, somos los seres de luz. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos a todos ustedes. Estamos encantados de reconectarnos con ustedes y ofrecer un espacio para que la transformación entre en sus vidas. Muchos de ustedes han despertado a su realidad de quinta dimensión y se han dado cuenta de que son los arquitectos de su propia existencia. Han aprendido a manifestar y al estar presentes y ser intencionales, están plantando maravillosas semillas de creación que se convertirán en coloridas flores en la tierra. Invitamos a personas como tú a avanzar ahora. A veces, los llaman los creadores supremos o manifestadores. Esto se debe a que están pavimentando los caminos dorados de la nueva tierra. Si esto resuena contigo de alguna manera, te pedimos que des un paso adelante y hagas que eso suceda. Enfrenta los desafíos, aprovecha las oportunidades y haz oír tu voz porque realmente estás destinado a hacerlo. Habla sobre multidimensionalidad, comparte nuestros mensajes, realiza tu propia investigación,
ten el valor de construir puentes entre los reinos superiores y la tierra. Tú eres quien trae a la luz un nuevo destino para tu planeta. Cuando te sientas derribado por otras energías, ten una mentalidad fuerte que diga: estoy aquí para traer luz, y esto es lo que hago. No te dejes arrastrar por patrones de pensamiento negativos, pensamientos críticos o formas de pensar que no sirven a tu existencia. En lugar de eso, conéctate con nosotros e imagina la luz que viene a través de ti y se extiende por todas partes, porque es muy real. Permanezcan en esa luz y llévenla por todo el planeta. Sé un pilar de luz y levanta a los demás también. Siempre que notes que las personas se quejan, sufren o están inmersas en la negatividad, haz brillar esa luz y, sobre todo, recuerda ser compasivo. Difunde el amor a través de tu propia vibración. Han jugado el juego de la separación durante tanto tiempo, emitiendo juicios que crean más separación. Ahora debes encontrar el poder dentro de ti, para cambiar esa realidad para ti y para muchos otros. Si te encuentras en un entorno donde la gente chismea, se hace daño entre sí, o vive con miedo, di a ti mismo: aquí soy el pilar de luz, y asegúrate de traer esa luz, respondiendo de manera diferente a cada uno de ellos. Esto significa escuchar con amor, no intentar resolverlos, sino simplemente abrir el corazón para escuchar. Sé compasivo, comparte tu opinión, pero que provenga de un lugar de amor. Esto cambia tu realidad, y también la que viven los demás. Manténganse por encima de la ilusión y obsérvense. No se comprometan con ella, sino permanezcan quietos y firmes en su luz. Comparte esa luz donde quiera que vayas. Invoquen la luz del Sol central, y conéctenla, cambiando la red planetaria principal. Imaginen la red de luz extendiéndose cada vez más, reactivando las ciudades de luz. Tú eres quien eleva la vibración. Cuando los tiempos sean difíciles, llámanos, y te apoyaremos. Mantén siempre la perspectiva de que todo puede cambiar para mejor, y que estás preparado para experimentarlo. Busca las mejores soluciones, formas sencillas de vivir, y compartir la alegría. Siente gratitud por todo lo que experimentas. Relaciones, prosperidad en todas sus formas y diferentes experiencias. Encuentra gratitud en tu interior porque la abundancia es un estado mental. Tú eres el sabio. Elévate por encima de ello, y míralo con ojos de compasión, como un extraño que mira un espectáculo, agradecido por todo lo que es. Pero también debes saber que tú eres el espectáculo, y por lo tanto, todo lo que percibes es una proyección de lo que eres. Crea cambios desde dentro y experimenta una realidad más brillante. Todo está dentro de ti, y eso nunca ha sido diferente. Si ya sabes esto, tú, amado pilar de luz, da un paso adelante, y moldea tu realidad con oro y rosas. ¿Estás listo? Gracias, con amor, somos el Consejo Pleyadiano. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.